Vale, venga, pues buenos días a todos. Gracias por acudir a esta rueda de prensa de Aragón Teleexiste. Me acompaña Jorge Grima, representante de los trabajadores de transporte sanitario. Te agradezco que te hayas desplazado a las Cortes para explicar la problemática que tenéis, porque venimos a hablar sobre transporte sanitario programado, que es un servicio esencial para todos los aragoneses, ya que es la puerta de entrada a la sanidad pública. Y en este punto ya tengo que contradecir al consejero de Sanidad Bancalero cuando afirma, cuando hacemos denuncias y hacemos reivindicaciones sobre la falta de especialistas, sobre la falta de profesionales sanitarios, cuando afirma que la cobertura sanitaria está garantizada para todos los aragoneses. Bueno, pues le tengo que contradecir y le tengo que decir que no existe esa cobertura sanitaria, y el ejemplo lo tenemos hoy aquí en el transporte sanitario, el transporte en ambulancia, ya que es un servicio de transporte a pacientes que en muchos casos ya no se está realizando por parte de la empresa, argumentando que están en huelga. Bueno, pues los técnicos de emergencias y personal sanitario y el transporte sanitario programado llevan más de 900 días de huelga. Lo hemos denunciado en este mismo atril en varias ocasiones. Los trabajadores de la contrata transporte sanitario programado sufren condiciones salariales deplorables y hay que decirlo, está financiado con dinero público y esperamos que se corrija urgentemente. ¿Por qué esperamos que se corrija? Porque acaba de firmarse la adjudicación a la empresa Servicios Sociosanitarios Generales. Se firmó el pasado día 30 de junio, salió adjudicada y empezará a dar el servicio el próximo 1 de septiembre. Lo decimos porque hasta ahora estos trabajadores de transporte sanitario no urgente o programado no han tenido en sus salarios el reconocimiento salarial de la importancia de su trabajo. Y después de esta adjudicación, nadie de la Consejería de Sanidad ha garantizado la actualización de las retribuciones salariales congeladas desde el año 2019. Bueno, pues la empresa de Servicios Sociosanitarios Generales se ha adjudicado un contrato por valor de 55 millones de euros que incluye la actualización salarial. Lo contrario nos parecería, desde Aragón Teleexiste, nos parecería intolerable. Hay que decir que a día de hoy no entendemos cómo el Gobierno de Aragón no haya hecho una advertencia a la empresa con carácter previo a la resolución sobre el cumplimiento de la actualización del salario. Esta empresa va a cobrar un dinero público que estaba en el pliego que incluye esa actualización salarial y además lleva en el concurso, por la combinación de puntos, la adjudicación, lleva en el concurso específicamente cumplir a rajatabla con esta actualización del 15% salarial. Este dinero que paga el Gobierno de Aragón, dinero público, es un beneficio que va a percibir la empresa y lo paga por la importancia del trabajo de los técnicos de trabajo de transporte sanitario, por la importancia del trabajo de los conductores, conductores de ambulancia, que hay que decir el salario que perciben 1.150 euros netos, o un camillero 950 euros netos, tanto para enfermeros como para médicos, y todos ellos realizan un trabajo esencial. Lo que hemos denunciado muchas veces, hay un desajuste muy grave entre los salarios y los trabajos que realizan el personal de transporte sanitario. Y repito, ellos son la puerta de entrada a la sanidad pública aragonesa. Existe un trato injusto que se ha cargado
a los lomos de los trabajadores el esfuerzo para que el servicio se preste y para que las empresas adjudicatarias hayan tenido importantes beneficios. Por eso le planteamos al consejero ¿por qué no se ha vigilado estos incumplimientos constantes en los convenios de los trabajadores? No tienen convenio desde el año 2019. Ni tienen convenio ni se ha hecho ningún esfuerzo desde el Gobierno de Aragón porque se tenga. El Departamento de Sanidad y la empresa han hecho oídos sordos a la obligación de acordar un convenio y ahora seguimos en el mismo caso. Las mismas condiciones salariales injustas y miserables, permítame que use esa palabra, puede sonar duro, pero es así. Son salarios injustos, en muchos casos por debajo del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, denunciamos desde Aragón Televersiste y exigimos al Gobierno de Aragón y al consejero de Sanidad que deben plantear y exigir a la empresa adjudicataria, Servicios Sociosanitarios Generales, el cumplimiento del 15% que corresponde a la actualización salarial que estaba en los pliegos económicos que se ofertaron desde la Consejería de Sanidad. A partir, como he dicho, del 1 de septiembre, esperamos que este nuevo pliego de condiciones implique que la empresa dé un trato más justo, más adecuado a los trabajadores del transporte sanitario, algo que la empresa que está en la actualidad no ha dado. Por lo tanto, creo y espero que el consejero Bancalero, de verdad, después de 2 años y medio ya de legislatura, intente solventar este grave problema que tenemos con la sanidad, con el transporte sanitario urgente y con el transporte sanitario programado. Y vamos a estar vigilantes, como no puede ser de otra manera. Hay una serie de incumplimientos reiterados por parte de las empresas. La del transporte sanitario urgente es Hermanos Tenorio y la nueva empresa de transporte sanitario programado que acaba de adjudicarse, que deben cumplir con las condiciones laborales, con los salarios y con un servicio eficiente de calidad. Y termino. Es la puerta de entrada a la sanidad pública aragonesa y no está garantizada esta cobertura. Así que espero que se tomen cartas en el asunto y la Consejería de Sanidad haga lo posible por firmar un convenio y por hacer cumplir los contratos que se han adjudicado. Y paso la palabra al compañero Jorge Grima porque he pedido que venga, que dé su opinión como representante de los trabajadores porque consideramos que es una situación insostenible lo que vienen soportando este colectivo que engloba a más de 300 trabajadores en el transporte programado y más de 1000 en el transporte sanitario urgente. Así que, Jorge, cuando quieras. Pues gracias. Voy a exponer un poco, en primer lugar, pues suscribir todas las palabras que ha dicho Joaquín, es la pura realidad. Cobertura sanitaria, pues es complejo de entender que nos está dando a día de hoy. El consejero, cuando sale en medios de comunicación, lo lleva por activa y por pasiva. Pues esta semana, por ejemplo, me llamaba un conocido en la Almunia que tiene que venir a rehabilitación y, amparándose en la empresa en que estamos en huelga con el 100% de la plantilla, pues no venía. Eso, una persona que no puede venir a rehabilitación. Pues, ¿qué pedimos los trabajadores? Que hagan cumplir los pliegos. Hagan cumplir los pliegos pues en todo su abanico. Que salgan los servicios, que no afecte a los pacientes como está afectando y en lo que estamos exponiendo ahora. Hay un dinero que va de los contribuyentes aragoneses a un pliego de transporte sanitario programado, pues que fiscalicen dónde va ese dinero, que tiene que ir a los trabajadores porque así lo refleja, con unas subidas salariales. No, que saquemos el pliego y nos olvidemos de dónde va todo ese dinero que esperamos que vaya a los trabajadores y no a las arcas de las empresas. Tienen que fiscalizarlo, es súper importante fiscalizarlo.
que hagan cumplir pliegos. La situación es la que es. Esperamos que no se den situaciones como se están dando, como os he dicho, con este conocido que se está quedando en casa y no puede ir a rehabilitación porque nadie en el Salud fiscaliza estas situaciones. Y poco más que añadir. Esperamos que alguien tome buenos apuntes de las palabras que ha dicho Joaquín y actúen en consecuencia. Y que los trabajadores el día 1 de octubre, cuando haya entrado SSG, pues actualice sus salarios. Es que no podemos pedir otra cosa, porque el dinero está. Y si está el dinero, pues no le tiene que suponer ningún esfuerzo actualizar esos salarios. Y poco más que añadir. Pues, si hay alguna pregunta. Han comentado más de 900 días de huelga, Sí. piden esa fiscalización. No sé si, aparte de esta huelga, no sé si se plantean llegar a los tribunales para que controlen eso. ¿Cuáles son los siguientes pasos que pueden dar? ¿Quieres contestar tú? Bueno, es que hemos actuado en todas materias, en el TAPA, en tribunales, en todo lo que podemos hacer, lo hacemos. Pero pues nadie nos escucha, no con la adjudicación. Hemos visto cosas sospechosas, raras, lo hemos denunciado, no pasa nada, aquí no pasa nada, no tenemos la suficiente fuerza o nadie quiere escuchar o no le interesa y bueno, pues sí, 900 días de huelga y intuyo que nos quedan unos cuantos más, porque nadie pone solución a las empresas está cómoda, nadie le pone presión. La administración parece que está mirando a otro lado, sí, pone alguna sanción, algún eso, pero no actúa de manera contundente como debería de actuar. Quien sale perjudicado de todo esto son los aragoneses, los pacientes que están necesitando este servicio y tienen que actuar un poco más. Pero está siendo muy difícil desbloquear esta situación, muy difícil, muy difícil. Bueno, decirte que en transporte sanitario urgente sí que ha habido varias denuncias, incluso ha habido sentencias. Por ejemplo, se ha condenado a que la empresa Hermanos Tenorio tiene que abonar el tema de los aguinaldos de Navidad. Esto fue reciente. Ha habido denuncias con el tema de dietas, no se están abonando las dietas, no se están abonando cantidades que argumentan que como no hay convenio no se deben pagar. Sí. Pero en los tribunales sí que está, y ahí hay denuncias también en trabajo. Por eso digo que a partir del 1 de septiembre, que empieza la nueva empresa, SSG, Servicios Sociosanitarios Generales, esperemos que empiece como buen pie y acatando lo que está firmado en el pliego de condiciones económicas, es decir, actualizar los salarios de un 15% que corresponden a los 7 años, desde el 2019 más el 2028, que se ha hecho una previsión en donde se suman una subida, una actualización de un 15%. Y eso estaba contabilizado en el pliego, había una cantidad de 8 millones de euros para hacer frente al pago de esas nóminas. Por lo tanto, como el dinero se ha puesto y la empresa lo va a recibir, esperamos y si no, plantearemos preguntas y plantearemos al consejero que denuncie un incumplimiento. No queremos adelantar nada. Yo espero que la empresa que empieza cumpla y a partir del 1 de septiembre actualice los salarios al 15%. Tenía otras preguntas sobre otros temas. Primero, sobre la PAC, en el presupuesto de la Unión Europea ha sufrido una reducción en la cantidad destinada a la PAC y quería ver cómo desde Aragón existe valoran esta reducción y cómo puede afectar a Aragón. Bueno, el tema de la PAC lo lleva mi compañera Pilar, pero bueno, estamos acostumbrados a ver unas diferencias con el tema de las ayudas ya por provincias. Es decir, hay un clamor de intentar solucionar el tema de la PAC desde años atrás. Creo que es necesario que se reúnan los consejeros, el consejero de Agricultura, y plantee de verdad la defensa de todo el territorio. Es decir, hay zonas beneficiadas dentro de Aragón con el pago de la PAC y otras zonas que están sufriendo siempre una cuantía inferior. Entonces, esperamos a plantearle al consejero nuevas iniciativas y esperemos que las defienda, claro. Y también
que existe ese plante y esa situación con el reparto de menores migrantes hacia nuestra comunidad. ¿Con la? Con el reparto de menores migrantes hacia nuestra comunidad. ¿Con el reparto? De menores migrantes. Bueno. Yo creo que se está calentando el tema en varias realidades. Es decir, todas las comunidades autónomas debemos aportar recursos, todas las comunidades autónomas debemos aceptar un reparto de migrantes, y lo que no puede haber es unas diferencias sustanciales de unas comunidades a otras. Es decir, aquí hay problemas con Cataluña o con el País Vasco. Creemos que se nos debe tratar a todos por igual, y por eso entiendo que el Gobierno de Aragón haya hecho un plante, pues no querer sentarse a negociar algo que se ve que hay una duda política y hay una idea de mantener la tensión y de una crítica política. En Aragón hemos aceptado todas las cifras como se nos han asignado, y creo que somos solidarios, una de las comunidades más solidarias, así que espero que otras comunidades nos vean a nosotros como un espejo en el que mirarse. Pues oye, pues muchas gracias.